Imagina un océano de arena dorada extendiéndose hasta donde alcanza la imaginación, dunas que se elevan como olas petrificadas, silencio absoluto, calor que distorsiona la realidad misma. Así es el Sahara hoy. Pero hace apenas unos miles de años, este mismo suelo resonaba con el bramido de hipopótamos, el rugido de leones y las risas de niños jugando junto a lagos inmensos. ¿Cómo es posible que el desierto más grande del mundo fuera una vez un paraíso verde? Bienvenidos una noche más a Somnialis, Viajeros Nocturnos. Soy vuestro guía en este viaje por los misterios del pasado. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Me encanta saber que hay alguien escuchando desde Madrid, mientras otro viajero lo hace desde Buenos Aires, y quizás tú desde Ciudad de México o Barcelona. Acomódate. Ajusta la almohada. Cierra los ojos si lo deseas. Esta noche vamos a viajar no solo en el espacio, sino en el tiempo más profundo. Vamos a caminar por praderas donde ahora solo hay arena. Vamos a escuchar voces que resonaron cuando el Sahara era el corazón verde de África. Estamos hablando de una transformación casi inconcebible. El Sahara, ese vasto océano de arena que cubre 9 millones de kilómetros cuadrados, más grande que todo Estados Unidos, fue una vez tierra de sabanas, ríos caudalosos, bosques y vida abundante. Mientras las pirámides se construían en Egipto, mientras Mesopotamia florecía entre sus ríos, el Sahara era un jardín. La pregunta que nos acompaña esta noche es monumental. ¿Cómo se transforma un paraíso en el infierno árido que conocemos hoy? ¿Fue un cataclismo súbito o una agonía lenta? ¿Y qué nos dice esta transformación sobre nuestro propio tiempo, sobre el planeta que habitamos, sobre los cambios que enfrentamos? Esta noche descubriremos pinturas rupestres que muestran jirafas y elefantes donde ahora no crece ni una brizna de hierba. Conoceremos a los pueblos que habitaron estos lagos perdidos, que pescaron en ríos que ya no existen, que vieron con sus propios ojos cómo su mundo se secaba poco a poco. Seguiremos el rastro de las últimas tribus que intentaron resistir cuando el agua comenzó a desaparecer. Hablaremos de un periodo que los científicos llaman el período húmedo africano, una era de abundancia que terminó hace apenas 4.500 años. Exploraremos las teorías más recientes sobre por qué cambió todo. Y al final, reflexionaremos sobre lo que significa cuando un mundo entero muere de sed. Cada palabra de esta historia está fundamentada en evidencias arqueológicas, estudios paleoclimáticos, análisis de sedimentos antiguos y el arte rupestre que dejaron quienes presenciaron esta transformación épica. Si esta es tu primera noche en Somnialis, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún viaje nocturno. Y si ya formas parte de esta comunidad de viajeros del tiempo, bienvenido de vuelta. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Ahora sí, cierra los ojos, respira profundo y comencemos este viaje al corazón verde del Sahara. Retrocedamos en el tiempo, muy atrás, tanto que los faraones aún no existen. Las pirámides no son ni siquiera un sueño. Estamos en el año 10.000 a.C., cuando la última glaciación comienza a retirarse y el mundo se calienta. Imaginemos por un momento la geografía de África del Norte. Donde hoy se extiende el vacío arenoso del Sahara, podemos casi escuchar el sonido del agua. Ríos caudalosos serpentean por valles verdes. Lagos inmensos brillan bajo el sol africano. No son charcos o lagunas. Son mares interiores que rivalizan con los grandes lagos de América del Norte. El mayor de estos lagos perdidos se llamaría después Megalago Chad. En su apogeo cubría 400.000 kilómetros cuadrados. Para que lo sintamos en perspectiva, más grande que todo el Reino Unido.
Sus aguas dulces alimentaban ecosistemas tan diversos y abundantes que cuesta imaginarlos hoy. Las lluvias llegaban con regularidad predecible. Los monzones africanos, esas corrientes de aire húmedo que hoy apenas alcanzan el borde del Sahara, penetraban profundamente en el continente. La razón es astronómica, hermosa en su simplicidad matemática. La inclinación del eje terrestre era ligeramente diferente. Ese pequeño cambio, casi imperceptible, transformaba los patrones climáticos de todo un continente. Ahora, cerremos los ojos y sintamos ese mundo. El amanecer sobre la sabana verde, el rocío en las hojas, el bramido distante de un hipopótamo territorial, el canto de aves que hoy solo existen en regiones tropicales, la textura del aire húmedo, tan diferente del polvo seco que azota el Sahara moderno. Los primeros humanos que conocieron este paraíso eran cazadores y recolectores. Imaginemos a Amani, que significa paz en suajili. Es un nombre que nos inventamos, sí, pero representa a miles de personas reales que vivieron esta historia. Amani camina por la orilla de un lago cuyo nombre nunca conoceremos. Lleva consigo herramientas de piedra que ha pulido con paciencia durante días. Si pudiéramos preguntarle sobre su mundo, quizás nos diría algo así. El agua nunca nos falta. Los peces saltan en las redes. Los antílopes vienen a beber al atardecer. Mis hijos no conocen el hambre. No podía saber que estaba viviendo en una era dorada que no duraría para siempre. Las evidencias arqueológicas nos muestran asentamientos humanos a lo largo de estos cuerpos de agua extintos. Los investigadores han encontrado arpones de hueso, anzuelos, fragmentos de cerámica decorada, herramientas para procesar pescado, conchas de moluscos acumuladas durante generaciones de festines. Todo esto donde ahora no hay absolutamente nada excepto arena y rocas calcinadas por el sol. En las cuevas y abrigos rocosos del macizo de Tassili N'Ajjer, en lo que hoy es Argelia, se conserva uno de los tesoros artísticos más extraordinarios de la humanidad. Pinturas rupestres que documentan este mundo perdido. No son simples dibujos, son testimonios, crónicas visuales de un paraíso. Las pinturas más antiguas, creadas hace 9000 años o más, muestran escenas de caza, pero no de gacelas del desierto o camellos. No, muestran elefantes, rinocerontes, jirafas, búfalos de agua, animales que hoy solo sobreviven en las sabanas de África subsahariana, a miles de kilómetros al sur. Hay una pintura en particular que conmueve especialmente. Muestra a un grupo de personas bailando. Sus cuerpos están decorados con patrones complejos. Alrededor de ellos, el artista pintó ganado. Sí, ganado domesticado. Esto nos dice algo crucial. No estamos hablando solo de cazadores nómadas. Estamos hablando de pastores, de comunidades establecidas, de una civilización pastoral que floreció en el corazón de lo que hoy llamamos desierto. Los mitos y leyendas de muchas culturas africanas conservan ecos de este tiempo. Entre los Tuareg, los nómadas del Sahara moderno, existen historias de un tiempo cuando sus antepasados no necesitaban viajar constantemente en busca de agua. Hablan de los días verdes, cuando la tierra daba frutos sin esfuerzo. ¿Son recuerdos reales transmitidos a través de incontables generaciones? ¿O son mitos que surgieron al encontrar evidencias del pasado? Los lechos secos de antiguos ríos, los huesos de hipopótamos en medio del desierto. Probablemente ambas cosas. La memoria humana es extraña, mezcla lo vivido con lo imaginado, pero a veces conserva verdades profundas. Uno de estos relatos tuareg habla de Tin Hinan, la reina legendaria que vino del norte cuando el agua aún cantaba en los wadis. Los wadis son esos lechos de ríos secos
que cruzan el Sahara como cicatrices. Según la leyenda, Tin Hinan fundó la nación tuareg. Su tumba fue encontrada en el Hogar, y los análisis confirman que data de alrededor del siglo IV después de Cristo. Ya entonces, el Sahara era un desierto, pero la leyenda recuerda un tiempo anterior, más verde, más generoso. La geología nos revela secretos adicionales. Los sedimentos en el fondo de antiguos lagos muestran capas de diatomeas, algas microscópicas que solo viven en agua dulce. Muestran polen de árboles tropicales y plantas que necesitan lluvias abundantes. Los científicos pueden leer estos sedimentos como páginas de un libro, reconstruyendo no solo que había agua, sino qué tipo de vegetación crecía, qué temperatura hacía, incluso qué animales vivían allí. En algunos lugares del Sahara actual, si se excava lo suficiente, se encuentran horizontes del suelo oscuros, ricos en materia orgánica. Estos son paleosoles, suelos antiguos. Cada uno nos habla de un tiempo cuando llovía lo suficiente para que creciera vegetación densa, para que se acumulara humus, para que la tierra estuviera viva. Y luego están los acuíferos fósiles. Bajo la arena del Sahara yace una de las reservas de agua subterránea más grandes del mundo, el acuífero de arenisca de Nubia. Este agua cayó como lluvia hace miles de años. Se filtró a través del suelo verde. Se acumuló en capas de roca porosa y allí permanece atrapada en el tiempo. Cuando se extrae esta agua hoy para irrigación o consumo humano, estamos literalmente bebiendo la lluvia del Sahara verde. Volvamos a nuestro personaje, Amani. Ha pasado el día pescando. Ahora, mientras el sol se pone tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, se sienta junto a una fogata. Sus hijos juegan cerca, sus risas mezclándose con el canto de los grillos. Mira hacia el horizonte donde las aguas del lago se funden con el cielo. No tiene concepto de cambio climático. No sabe de ciclos de Milankovitch o de monzones africanos. Solo sabe que la vida es buena, que el agua es abundante, que los dioses, quienes quiera que sean, han sido generosos con su pueblo, pero en algún lugar, imperceptible todavía, algo está cambiando. La inclinación de la Tierra en su órbita alrededor del Sol, ese ángulo preciso que trae las lluvias, está comenzando a cambiar. Es un proceso que tomará milenios, tan lento que ningún humano individual lo notará, pero inexorable como el movimiento de los continentes. Las semillas de la gran transformación ya están plantadas, aunque aún falta muchísimo tiempo para que germinen en catástrofe. Por ahora, mientras la noche cae sobre el Sahara verde, todo está en paz. El agua fluye, la vida florece, y las estrellas brillan sobre un mundo que no sabe que está destinado a morir de sed. Avancemos ahora varios milenios en el tiempo. Estamos alrededor del año 7000 a.C. El Sahara verde está en pleno apogeo, y algo extraordinario está sucediendo. Los humanos no solo habitan este paraíso, lo están transformando. La revolución neolítica, ese momento crucial cuando la humanidad pasa de cazar y recolectar a producir su propio alimento, alcanza el Sahara. Pero aquí toma una forma particular. No estamos hablando principalmente de agricultura, como en Mesopotamia o el Valle del Nilo. Estamos hablando de pastoralismo. Imaginemos por un momento a Zahra, nombre que significa flor en árabe. Es una joven pastora que vive cerca de lo que hoy llamamos Tassili Naher. Su tribu ha domesticado ganado bovino. No son las primeras, pero son parte de un movimiento que se extiende por todo el Sahara verde. Zahra se despierta antes del amanecer. Puede sentir el aire fresco de la mañana, esa hora mágica antes de que el sol caliente la tierra.
El mugido del ganado resuena en el valle. Son cientos de animales, la riqueza de su comunidad, su seguro contra el hambre, su conexión con lo divino. Porque para estos pueblos, el ganado no era simplemente alimento, era símbolo de estatus, medio de intercambio, sacrificio ritual, compañero de vida. Las pinturas de Tassili lo muestran claramente. Vacas con cuernos largos y elegantes, decoradas con patrones geométricos. A veces los humanos aparecen más pequeños que sus animales, sugiriendo veneración, quizás incluso adoración. Los investigadores han llamado a esta era el período pastoral y representa uno de los capítulos más fascinantes y menos conocidos de la prehistoria africana. Las evidencias arqueológicas muestran campamentos estacionales a lo largo de rutas de trashumancia. En verano, cuando las lluvias eran más abundantes en ciertas regiones, las tribus se movían hacia el norte. En la estación seca, descendían hacia los lagos permanentes en el sur. Esta vida pastoril no era simple o primitiva. Requería conocimiento sofisticado. Saber dónde estaría el pasto en cada estación, cómo navegar vastas distancias sin perderse, cómo mantener la salud del rebaño, cómo mediar conflictos con otras tribus por derechos de agua y pastoreo. Si pudiéramos escuchar una conversación alrededor de una fogata en ese tiempo, quizás oiríamos algo así. Mi abuelo me contó que cuando era joven, el lago Grande se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Ahora sus orillas están más lejos. ¿Los dioses están enojados con nosotros? No digas tonterías. Siempre ha habido años secos y años húmedos. El próximo monzón traerá lluvias abundantes. Ya lo verás. Pero quien hablaba primero había notado algo real, porque aunque todavía faltaban milenios para el colapso final, ya había fluctuaciones, períodos de sequía que duraban décadas, seguidos de recuperaciones. El sistema climático del Sahara nunca fue completamente estable. Oscilaba. Y con cada oscilación, los humanos tenían que adaptarse. La cerámica de este período nos cuenta historias fascinantes. Los fragmentos encontrados en antiguos campamentos muestran diseños elaborados, patrones geométricos, representaciones estilizadas de animales, símbolos cuyo significado solo podemos adivinar. Algunas vasijas tienen residuos que los análisis químicos identifican como leche. Esto confirma que no solo criaban ganado para carne, sino que también lo ordeñaban, un paso tecnológico importante. Y luego está la cuestión de los primeros contactos entre diferentes culturas. El Sahara Verde no era un lugar aislado, era un puente. Al norte, las culturas mediterráneas del Neolítico. Al este, el Valle del Nilo, donde la civilización egipcia comenzaba a gestarse. Al sur, las sociedades de África subsahariana. Y en el centro, el Sahara Verde, facilitando intercambios. Los arqueólogos han encontrado en el Sahara cuentas de ágata provenientes de Egipto, conchas marinas del Mediterráneo, obsidiana de volcanes lejanos. Cada uno de estos objetos viajó cientos o miles de kilómetros, pasó de mano en mano, atravesó territorios de diferentes tribus, cruzó ríos y lagos que ya no existen. Imaginemos a un comerciante llamado Kwame Nombre, Akan, que significa nacido en sábado. Viene del sur, de regiones que permanecerían verdes cuando el Sahara se secara. Llega a un campamento pastoral llevando pieles de leopardo, marfil de elefante, quizás especias o hierbas medicinales desconocidas en el norte. Zahra y su familia lo reciben con hospitalidad, como manda la tradición. Le ofrecen leche recién ordeñada, carne seca, un lugar junto al fuego. Y él, a cambio, les trae noticias del mundo exterior. He oído hablar de un gran río al este, dice Kwame, sus palabras traducidas o entendidas a través de algún idioma común o gestos.
Junto a él se están construyendo cosas que desafían la imaginación, piedras apiladas tan altas como montañas. Gobernantes que se proclaman dioses. Está hablando de Egipto, por supuesto, del Nilo, de los primeros faraones. Pero para Zahra, estas son solo historias fantásticas. Su mundo es este: las praderas verdes, el ganado que pasta, el cielo infinito, el sonido del agua. Las tensiones de este periodo no eran principalmente bélicas, según sugieren las evidencias. A diferencia de otras regiones donde la agricultura llevó a la guerra por tierra cultivable, en el Sahara Verde el espacio era vasto. Los conflictos eran sobre acceso al agua, especialmente en años secos, sobre rutas de pastoreo, sobre robos de ganado. En las pinturas rupestres raramente vemos escenas de batalla. Lo que vemos son escenas de vida, danzas ceremoniales, cacerías, la vida cotidiana del campamento. Esto sugiere una sociedad relativamente pacífica, o al menos una que no glorificaba la guerra. Sin embargo, había jerarquías. Las tumbas encontradas de este período muestran diferencias en riqueza. Algunos individuos son enterrados con docenas de brazaletes de cobre, diademas ornamentadas, armas finamente elaboradas. Otros en fosas simples con pocas o ninguna pertenencia. ¿Qué determinaba estas jerarquías? Probablemente el tamaño del rebaño familiar, quizás también conocimiento especializado, los mejores rastreadores, los pastores más hábiles, los chamanes que podían comunicarse con los espíritus de los animales o traer lluvia. Zahra, en nuestro relato imaginado, pertenece a una familia de estatus medio. Su padre es respetado como conocedor de las estrellas que guían las migraciones estacionales. Su madre es curandera, conoce las plantas que alivian el dolor, que detienen el sangrado, que provocan visiones durante los rituales. Una noche, durante una ceremonia importante, Zahra ve cómo su madre entra en trance. Baila alrededor del fuego durante horas hasta que finalmente cae exhausta. Cuando recupera la conciencia, habla con voz extraña. He visto el futuro en mis sueños. He visto la tierra sedienta. He visto el ganado cayendo. He visto a nuestros hijos caminando hacia el sur, siempre hacia el sur, persiguiendo las últimas aguas. Los ancianos de la tribu escuchan respetuosos pero escépticos. Son profecías. Todas las chamanas las tienen. Algunas se cumplen, muchas no. ¿Por qué habría de secarse la tierra? El agua siempre ha estado aquí. Siempre estará. Pero las palabras quedan flotando en el aire nocturno, mezclándose con el humo del fuego sagrado. Desde nuestra perspectiva moderna, sabemos que la madre de Zahra tenía razón. No por poderes proféticos, sino quizás por observación aguda. Quizás había notado que los lagos estaban un poco más bajos cada década, que las lluvias eran ligeramente menos predecibles. Cambios tan lentos que una sola vida humana apenas los registraba, pero que acumulados a través de generaciones contaban una historia de declive. O quizás era simplemente una coincidencia. Una visión afortunada que casualmente coincidió con el futuro real. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos, gracias a los análisis de sedimentos y polen, es que alrededor del año 6000 a.C. ya había señales de cambio, pequeñas, sutiles, pero presentes. La frecuencia de las sequías aumentaba ligeramente. La vegetación en algunas áreas se volvía menos densa. Especies animales que requerían mucha agua comenzaban a migrar hacia el sur. Y así, mientras las tribus pastorales del Sahara Verde disfrutaban de su era dorada, el reloj climático continuaba su marcha inexorable. La Tierra en su órbita alrededor del Sol
con esa inclinación que cambia en ciclos de 23.000 años, se movía lentamente hacia una configuración que dejaría a África del Norte sin sus lluvias salvadoras, pero aún falta tiempo, mucho tiempo. Todavía hay milenios de vida verde por delante. Todavía nacerán y morirán cientos de generaciones antes del final. Por ahora, Zahra duerme bajo un cielo estrellado, rodeada del sonido tranquilizador de su rebaño. Mañana despertará temprano para guiar a los animales hacia nuevos pastos, y el ciclo de vida continuará como siempre ha sido, como siempre será. ¿O eso creen? Hemos viajado desde los orígenes del Sahara Verde hasta su florecimiento como tierra de pastores. Desde lagos inmensos hasta comunidades que domesticaron el ganado en el corazón de lo que hoy es el mayor desierto cálido del mundo. Si esta historia te está atrapando, si te emociona descubrir estos mundos perdidos, un me gusta ayuda a que más viajeros nocturnos encuentren estos relatos. Es solo un clic, pero significa que este contenido puede llegar a más personas que aman la historia tanto como tú. Ahora, continuemos nuestro viaje, porque vamos a ver cómo esta tierra verde no solo sostenía vida, sino que conectaba continentes enteros. Adelantemos ahora hasta el año 5000 a.C. El Sahara Verde ha alcanzado su máxima extensión. Es, literalmente, el corazón verde de África. Y se está convirtiendo en algo más que un simple territorio habitable. Se está convirtiendo en una encrucijada de culturas, una autopista de intercambio, un puente entre mundos. Para entender esto, debemos imaginar el mapa de África en ese tiempo. El Sahara no es una barrera infranqueable como lo es hoy. Es una sabana extensa con ríos navegables, lagos donde las barcas pueden cruzar, caminos marcados por el paso de incontables generaciones. Es más fácil viajar a través del Sahara Verde que atravesar junglas densas o montañas escarpadas. Imaginemos a una caravana, no de camellos, que aún no han sido domesticados en esta región, sino de personas a pie o con bueyes de carga. Van del Mediterráneo hacia el sur, siguiendo la cadena de oasis y ríos que atraviesan el continente. Lidera esta expedición un hombre llamado Jabari, nombre suajili, que significa valiente. Es comerciante, explorador, intermediario cultural. Ha hecho este viaje 3 veces antes. Conoce los lugares donde el agua es segura, los campamentos amistosos, los territorios de tribus hostiles que es mejor evitar. Jabari lleva sal. En esta época, antes de la refrigeración, antes de métodos modernos de conservación, la sal es tesoro. Es esencial para conservar carne, para mantener el equilibrio de electrolitos en climas cálidos, para rituales religiosos, y la sal del Sahara, cristalina y pura, es especialmente valorada. A cambio, busca oro, marfil, especias raras, pero también algo menos tangible: información, mapas mentales de territorios desconocidos, historias de tierras lejanas, conexiones con otros comerciantes que expandirán su red. Durante su viaje, Jabari para en un gran asentamiento junto al lago que en el futuro se llamará Chad. El campamento es semipermanente. Hay estructuras de madera y barro que sugieren ocupación durante al menos parte del año, corrales para el ganado, áreas de trabajo donde se procesa cerámica, se curten pieles, se tallan herramientas de piedra. Aquí conoce a Ife, nombre Yoruba, que significa amor. Es una artesana especializada en cerámica. Sus vasijas son famosas en toda la región por su calidad y belleza. Las decora con patrones que representan historias, la creación del mundo según las creencias de su pueblo,
las hazañas de antepasados legendarios, las formas de los animales sagrados. El intercambio entre Javari e Ife no es solo comercial, es también cultural. Javari le cuenta sobre las gentes del norte que viven junto al gran agua salada, el Mediterráneo. Ife le habla sobre tribus del sur que tienen perros domesticados, que cultivan plantas desconocidas en el norte. ¿Y cómo es tu hogar?, pregunta Ife mientras moldea el barro con manos expertas. Javari piensa cuidadosamente antes de responder. Es diferente, más seco que aquí, aunque no tanto como algunas regiones del este. Cultivamos pequeños huertos junto a los wadis cuando llegan las lluvias, pero principalmente dependemos del comercio. Somos intermediarios entre mundos. ¿No te cansas de viajar siempre? ¿No deseas tener raíces en un solo lugar? A veces, admite Javari. Pero cuando estoy quieto demasiado tiempo, el horizonte me llama. Necesito saber qué hay más allá de la siguiente colina, más allá del siguiente lago. Este diálogo, por supuesto, lo estamos imaginando, pero representa interacciones reales que debieron ocurrir miles de veces. El Sahara Verde facilitaba encuentros entre diferentes pueblos, y estos encuentros creaban lazos, mezclaban ideas, diseminaban tecnologías. Las evidencias arqueológicas lo confirman. Estilos de cerámica que se originan en una región aparecen en sitios a cientos de kilómetros de distancia. Herramientas de piedra muestran técnicas que claramente se compartieron entre grupos. Incluso las pinturas rupestres presentan motivos similares en locaciones muy separadas, sugiriendo narrativas compartidas o al menos influencias mutuas. Y no eran solo intercambios terrestres. Los grandes lagos del Sahara Verde tenían embarcaciones. Los investigadores han encontrado grabados rupestres que muestran botes con remos, algunos sorprendentemente sofisticados en diseño. Estos lagos eran autopistas acuáticas que conectaban comunidades distantes más eficientemente que el viaje por tierra. Imaginemos el lago Megalago, Chad, en su apogeo. Sus orillas están salpicadas de asentamientos pesqueros. En el agua, docenas de botes se mueven, algunos pequeños, para pesca individual, otros más grandes, capaces de transportar cargas significativas o grupos de personas. En uno de estos botes viaja Amara, nombre que significa gracia en varias lenguas africanas. Es mensajera, lleva noticias entre diferentes comunidades del lago. Es un rol importante. En una sociedad sin escritura, las noticias viajan con las personas que las memorizan y retransmiten. Amara ha memorizado genealogías complejas, esenciales para negociar matrimonios y alianzas, historias de disputas territoriales, cambios en rutas de trashumancia debido a sequías locales, y chismes sobre las aventuras amorosas de jóvenes de diferentes tribus. Cuando llega a un nuevo asentamiento, la reciben con celebración. Las noticias son entretenimiento en un mundo sin televisión ni internet. Se reúnen alrededor del fuego y Amara habla durante horas. No solo transmite información, la actúa. Cambia su voz para imitar a diferentes personajes. Usa gestos dramáticos. Convierte las noticias en teatro. Esta noche, su historia más impactante es sobre una sequía severa en el noreste. Un asentamiento completo tuvo que migrar hacia el sur cuando su lago se secó completamente. Lo he visto con mis propios ojos, dice Amara, su voz grave de dramatismo. Donde antes había agua suficiente para 1000 personas, ahora solo queda barro agrietado. Los ancianos dicen que nunca habían visto algo así. Algunos creen que es castigo divino. Otros dicen que es simplemente el ciclo natural de la tierra. La audiencia murmura preocupada. Si puede suceder allí, ¿podría suceder aquí? Pero los ancianos presentes son tranquilizadores. Nuestro lago es mucho más grande.
alimentado por ríos que vienen de montañas lejanas. No se secará. Tienen razón, por ahora, pero las semillas de la duda han sido plantadas. La idea de que el agua, esa constante de sus vidas, podría un día desaparecer. En otras partes del Sahara Verde se desarrollan innovaciones que dejarán huellas duraderas. En algunas regiones experimentan con la agricultura rudimentaria. No la agricultura intensiva de Mesopotamia o Egipto, pero sí pequeños huertos donde cultivan sorgo, mijo, quizás primitivas formas de calabaza. Las técnicas de construcción también avanzan. Los campamentos estacionales dan paso, en algunas locaciones favorables, a asentamientos más permanentes. Estructuras de piedra empiezan a aparecer, especialmente en zonas donde la madera es escasa. Estos no son templos monumentales o palacios, pero representan un compromiso con el lugar, una declaración de intención de permanecer. Y luego está el arte. El arte rupestre del Sahara de este período alcanza una complejidad y refinamiento extraordinarios. Ya no son solo escenas de caza o representaciones directas de animales. Aparecen escenas narrativas complejas, ceremonias religiosas con docenas de figuras participando, procesiones de ganado que se extienden por metros de pared rocosa, representaciones posiblemente mitológicas de figuras híbridas, medio humanas, medio animales. Un sitio particularmente notable es la Cueva de los Nadadores, descubierta en la meseta de Gilf Kebir. Las pinturas muestran figuras humanas en poses que parecen nadar o flotar en agua. ¿Son representaciones literales de natación en lagos ahora desaparecidos? ¿O simbolismo espiritual, quizás sobre el nadar en el mundo de los sueños o el más allá? Los debates académicos continúan, pero lo indiscutible es que estas imágenes hablan de una cultura con tiempo suficiente para el arte, con recursos suficientes para dedicar energía a algo más que la supervivencia inmediata. Hablan de una sociedad que valoraba la expresión, la narrativa, dejar un registro para el futuro. Si pudiéramos retroceder en el tiempo y observar a un artista creando estas pinturas, quizás veríamos algo así. Es Kofi nombre Akan, que significa nacido en viernes. Ha subido a esta cueva elevada, llevando pigmentos que preparó moliendo minerales, óxido de hierro para los rojos, carbón para los negros, arcilla blanca para los blancos. Los mezcló con grasa animal para que se adhirieran a la roca. Trabaja durante días en una sola escena. No es solo un capricho artístico, es un acto sagrado. Está registrando una historia importante de su tribu, o quizás está creando una imagen mágica que asegurará buena caza o lluvias abundantes. Kofi no sabe que está creando algo que durará miles de años. No sabe que mucho después de que su mundo desaparezca, después de que los lagos se sequen y las praderas se conviertan en dunas, estas imágenes permanecerán, testigos silenciosos de un tiempo que parecerá imposible a quienes vengan después. Mientras pinta, canta, canciones que su abuelo le enseñó, que su abuelo aprendió de su propio abuelo, canciones sobre el origen del mundo, sobre los primeros humanos que caminaron sobre la tierra, sobre los animales que son hermanos y hermanas de la humanidad. Las canciones, a diferencia de las pinturas, no sobrevivirán. Se perderán cuando la última persona que las conoce muera. Pero por ahora, resuenan en la cueva, mezclándose con el sonido del viento que sopla a través del valle verde allá abajo. Esta es la época dorada del Sahara Verde, la época de mayor población, mayor diversidad cultural, mayor intercambio. Es cuando este territorio es verdaderamente el corazón pulsante de África, bombeando ideas, tecnologías, genes, historias en todas direcciones,
Pero ya, imperceptiblemente, las cosas están comenzando a cambiar. El clima oscila. Hay décadas húmedas seguidas de décadas secas. Las oscilaciones se vuelven más pronunciadas. Las sequías más severas. Los lagos más variables en su nivel. Todavía no es colapso. Todavía no es catástrofe. Pero la variabilidad aumenta. Y con ella, la incertidumbre en las vidas de quienes dependen del agua. Ahora situémonos en el momento de máximo esplendor. Estamos alrededor del año 4500 a.C. El Sahara Verde está en su apogeo absoluto. La población humana ha crecido a niveles que no se volverán a alcanzar hasta la era moderna. Y la vida aquí es, en muchos sentidos, idílica. Imaginemos un día típico en uno de los grandes asentamientos junto al lago Chad. El sol asciende sobre aguas que se extienden hasta el horizonte. La luz dorada del amanecer baña las cabañas de barro y paja, dispuestas en semicírculo alrededor de una plaza central. La primera en despertar es Kuntonombre Mandinga. Es anciana, la matriarca de su familia extendida. Sus huesos crujen cuando se levanta, pero su mente es clara como siempre. Sale de su cabaña y mira el lago. Lo ha hecho cada mañana durante más de 70 estaciones. Es su ritual, su forma de agradecer a los espíritus del agua por otro día de vida. Pronto otros comienzan a despertar. Los niños salen corriendo de las cabañas, gritando y riendo. Un grupo de jóvenes se dirige hacia el lago con redes de pesca. Las mujeres encienden los fuegos de cocina, el humo ascendiendo en columnas rectas en el aire quieto de la mañana. En el corral comunal, el ganado comienza a moverse. Son cientos de cabezas, la riqueza colectiva de este asentamiento. Los pastores jóvenes los guiarán hacia los pastos altos en las colinas cercanas, donde el pasto es especialmente nutritivo en esta temporada. Uno de estos pastores es Seku, nombre bambara, que significa sabio. Tiene apenas 17 estaciones de lluvias, pero ya es considerado excepcionalmente hábil con el ganado. Tiene un don para entender su comportamiento, para calmarlos cuando están inquietos, para detectar enfermedades antes de que se vuelvan serias. Mientras camina con el rebaño, Seku silba una melodía. Las vacas parecen responder, moviéndose más suavemente. Conoce a cada animal por su nombre, por sus marcas distintivas, por su personalidad. Esa vaca marrón con manchas blancas es testaruda pero valiente. Ese toro negro es territorial pero protector de las crías. El día se despliega en su ritmo ancestral. En el asentamiento, los artesanos trabajan en sus oficios. Hay un alfarero creando vasijas nuevas, sus manos moldeando el barro con movimientos que ha perfeccionado durante décadas. Hay mujeres tejiendo cestas con fibras de papiro recolectadas en las orillas del lago. Hay hombres curtiendo pieles, tallando herramientas de piedra, reparando las estructuras dañadas por la última tormenta. No todo es trabajo. Los niños juegan juegos que les enseñan habilidades necesarias. Practican lanzar pequeñas lanzas a objetivos, compiten en carreras, simulan ser animales del bosque que persiguen a otros niños que son cazadores. Las risas son constantes. Bajo un árbol grande junto a la plaza, un círculo de ancianos se ha reunido. Discuten asuntos de la comunidad. Hay una disputa sobre derechos de pastoreo que necesita resolverse. Una familia de otro asentamiento ha pedido permiso para unirse a ellos porque su propio lugar se ha vuelto menos deseable debido a un cambio en el curso de un río. Kunto, la matriarca, tiene voz en estas decisiones. Es respetada no solo por su edad, sino por su sabiduría acumulada. Ha vivido suficiente para recordar sequías anteriores, para saber qué estrategias funcionaron y cuáles fallaron.
para mediar entre personalidades conflictivas. Debemos acoger a la familia que solicita unirse, dice Kunto, su voz todavía fuerte a pesar de sus años. El agua es abundante, el pasto es abundante, y quién sabe cuándo nosotros podríamos necesitar la hospitalidad de otros. Hay murmullos de acuerdo. Es decidido, se enviará un mensajero con la respuesta positiva. La comida del mediodía es comunal. Pescado fresco del lago, cocinado sobre las brasas. Gachas de sorgo, cultivado en los pequeños campos irrigados al borde del asentamiento. Leche reciente del ganado. No es una dieta variada según estándares modernos, pero es nutritiva y abundante. El hambre es rara aquí. Solo en las sequías ocasionales que nadie vivo puede recordar que duraran más de una estación, hay verdadera escasez. Por la tarde llega un evento especial. Un grupo de comerciantes de una región distante ha llegado. Traen obsidiana negra y reluciente de volcanes lejanos, conchas marinas de costas que nadie del asentamiento ha visitado jamás, y historias, siempre historias. El líder de los comerciantes es recibido con ceremonia. Se le ofrece el mejor lugar junto al fuego, la mejor porción de comida. Y después de la comida comienza su parte del trato, compartir noticias del mundo más allá. Habla de guerras en el este, junto al gran río, el Nilo, donde reyes dioses compiten por el poder. Habla de una sequía terrible en el lejano norte que ha forzado a tribus enteras a migrar. Habla de una nueva tecnología, metal fundido de ciertos tipos de piedra, más duro que cualquier cosa conocida. La audiencia escucha fascinada. Algunos detalles son difíciles de creer. Piedra que se puede fundir y moldear, reyes que afirman ser inmortales. Pero la curiosidad supera el escepticismo. Uno de los jóvenes pregunta, ¿y qué hay hacia el sur, más allá de donde las estrellas son diferentes en el cielo? El comerciante sonríe. Al sur, el mundo se vuelve aún más verde. Bosques tan densos que el sol apenas toca el suelo. Ríos tan grandes que nuestro lago parecería un charco. Y gentes con costumbres aún más extrañas que las que les he contado. Esta noche, alrededor de los fuegos del campamento, las conversaciones están animadas. Los jóvenes sueñan con viajar, con ver estos lugares lejanos. Los viejos son más cautos, recordándoles que el mundo conocido es suficientemente vasto, suficientemente peligroso. Seku, el joven pastor, se sienta apartado del grupo principal. Mira las estrellas. Son las mismas estrellas que han guiado a su pueblo desde tiempos inmemoriales. Las constelaciones que marcan las estaciones, que indican dirección, que cuentan las historias de los antepasados convertidos en luz celestial. Junto a él se acerca Nala, nombre que significa exitosa en varias lenguas africanas. Es de su edad, hija del alfarero. Han crecido juntos. Y recientemente Seku ha comenzado a sentir algo más que amistad. ¿En qué piensas?, pregunta Nala sentándose junto a él. En el comerciante. En sus historias sobre sequías y migraciones. ¿Crees que algo así podría suceder aquí? Nala mira el lago oscuro bajo la luz de la luna. Mi padre dice que el agua siempre ha estado aquí, que siempre estará. Que preocuparse por el futuro es inútil cuando el presente es bueno. Pero el comerciante dijo que su pueblo también creía eso, hasta que dejó de ser verdad. Entonces nos adaptaríamos, como siempre hemos hecho. Es una conversación simple entre dos jóvenes, pero encapsula algo importante. Incluso en el apogeo del Sahara Verde, cuando todo parecía permanente y seguro, había quienes sentían la fragilidad subyacente. Quienes notaban las señales sutiles que la mayoría ignoraba, pero son excepciones. Para la vasta mayoría, la vida es buena,
y parece que continuará siendo así indefinidamente. La noche se profundiza, los fuegos se reducen a brasas, las conversaciones se vuelven murmullos. Los niños, agotados del juego, duermen en los brazos de sus padres. El ganado descansa en los corrales, su respiración colectiva como un susurro constante. Kunto, la matriarca, está despierta todavía. A su edad, el sueño llega difícilmente. Mira el cielo y habla en voz baja a los espíritus, a los antepasados que ahora son parte del viento y las estrellas. Hemos vivido bien, susurra. Hemos honrado la tierra y el agua. Hemos sido generosos con los necesitados. Hemos enseñado a nuestros hijos las viejas costumbres. Si es su voluntad que esto continúe, estamos agradecidos. Y si no, bueno, hemos tenido nuestra época de abundancia, más de lo que muchos pueblos han conocido. Es una oración, una bendición, una despedida quizás, aunque ella no lo sabe conscientemente, porque efectivamente esta es la cúspide, el momento más alto de la ola antes de que comience a descender. En términos geológicos y climáticos, estamos en el instante preciso antes del cambio. La órbita de la Tierra está a punto de alcanzar la configuración que comenzará a reducir los monzones africanos. No sucederá de repente, no será un cataclismo repentino, será tan gradual que ninguna generación individual lo percibirá completamente, pero cuando se acumule a través de siglos y milenios, transformará totalmente el Sahara. Por ahora, en este momento congelado de apogeo, todo está perfecto. El agua es abundante, la comida es suficiente, la comunidad es fuerte, las tradiciones están vivas, el futuro parece asegurado. Es el último suspiro del paraíso, la última noche de paz antes de que comience, imperceptible todavía, la larga agonía. Pero eso es mañana, o el próximo año, o dentro de 1000 años. Esta noche, sobre el Sahara Verde, todo está en calma. Las estrellas brillan, el agua fluye, la vida florece, y en el corazón de cada persona que duerme bajo este cielo africano hay una sensación de que esto es como debe ser, como siempre ha sido, como siempre será. Están equivocados, pero es una equivocación hermosa, llena de esperanza y confianza, y por esta noche, por esta era dorada, es suficiente. Hemos alcanzado el momento de máximo esplendor. Hemos visto la vida cotidiana en el Sahara Verde, la abundancia, la paz, la certeza de que el agua siempre estaría allí. Estamos en el corazón de esta historia. ¿Hay alguien en tu vida que también ama estos viajes por el pasado? Comparte este episodio con esa persona. Estos relatos cobran más sentido cuando los compartimos, cuando podemos conversar después sobre lo que nos hace pensar y sentir. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora? ¿La idea de que el Sahara fue verde? ¿Los lagos inmensos donde ahora solo hay arena? ¿La vida cotidiana de estos pueblos olvidados? Continuemos, porque ahora todo va a cambiar. Lenta, inexorablemente el paraíso comenzará a morir. Avancemos ahora en el tiempo. Estamos en el año 3500 a.C. Han pasado 1000 años desde el apogeo que acabamos de presenciar. 1000 años. En términos de una vida humana, es una eternidad. Pero en términos climáticos, es apenas un parpadeo. Y sin embargo, en estos 1000 años, las cosas han comenzado a cambiar, sutilmente al principio, tan despacio que ninguna persona viva puede recordar cómo era antes, pero cambiar, al fin y al cabo. Los monzones africanos, esas lluvias salvadoras que traían vida al Sahara, están debilitándose, no cada año,
Hay años buenos todavía, estaciones húmedas que recuerdan los días de abundancia. Pero la tendencia, invisible a nivel individual, pero clara en los registros geológicos, es a la baja. Los lagos están bajando, no dramáticamente, quizás 1 metro por década, pero acumulativamente, a través de generaciones. Los ancianos recuerdan cuando las orillas estaban más cerca, cuando el agua era más profunda, cuando no era necesario caminar tanto para llenar las vasijas. Imaginemos ahora a Kwasi, nombre Akan que significa nacido en domingo. Es líder de su comunidad, nieto del Seku que conocimos antes. Tiene 40 estaciones de lluvias, considerado plenamente maduro, y lleva la carga de decisiones difíciles. Su asentamiento, el mismo donde su abuelo creció, enfrenta problemas desconocidos en el pasado. El pozo que siempre fue confiable ahora se seca en la estación caliente. Los pastos no son tan verdes como las historias antiguas sugieren que fueron. Algunas especies de animales, antaño comunes, ya no se ven. Esta mañana, Kwasi convoca un consejo. Los rostros alrededor del fuego son serios. Hay una decisión que tomar. El agua está bajando, comienza Kwasi, afirmando lo obvio que todos han notado pero que nadie quiere admitir. Nuestros pozos se secan más rápido cada año. Los pastos son menos abundantes. Hemos perdido la mitad de nuestro ganado en las últimas 5 estaciones. Un anciano, Osei nombre Akan, que significa noble, habla. Mi padre me contó que su padre habló de tiempos similares, sequías que duraron generaciones, pero siempre volvieron las lluvias. Siempre. ¿Y si esta vez no vuelven?, pregunta Kwasi. ¿Y si esto no es una sequía temporal sino el principio de algo permanente? Hay murmullos incómodos. Nadie quiere considerar esta posibilidad. El cambio permanente desafía todo lo que conocen, todo en lo que han creído. Una mujer joven, Ama, nombre que significa sábado en Akan, habla por primera vez en el consejo. He hablado con comerciantes que vienen del norte. Dicen que allí las cosas son peores, que asentamientos enteros han tenido que abandonar tierras que sus familias ocuparon desde tiempos antiguos, que están migrando hacia el sur, hacia nuestras tierras. Esto introduce una nueva dimensión al problema. No solo están lidiando con el cambio climático, están lidiando con la presión de poblaciones desplazadas que buscan recursos cada vez más escasos. ¿Qué propones entonces?, pregunta Osei a Kwasi. Kwasi respira profundo. Lo que va a decir romperá corazones. Propongo que comencemos a reducir nuestro rebaño, que sacrifiquemos la mayoría y conservemos solo los mejores reproductores, que exploremos tierras más al sur, donde las lluvias aún son confiables, y que estemos preparados para migrar si es necesario. El silencio que sigue es denso. Abandonar las tierras ancestrales es impensable. Estos lugares tienen historia, tienen significado. Aquí están enterrados los antepasados. Aquí se han celebrado ceremonias durante innumerables generaciones. Estas tierras no son solo territorios, son identidad misma, pero la realidad es implacable. El agua no negocia, el clima no cede ante la nostalgia. No todas las comunidades enfrentan el mismo nivel de crisis. Aquellas cerca de los grandes lagos permanentes todavía tienen cierta seguridad. Aquellas que dependen de ríos estacionales o pozos someros están sufriendo más. Esto crea nuevas tensiones entre comunidades que tienen y las que no tienen, entre los que se aferran al pasado y los que aceptan que deben adaptarse,
entre diferentes tribus que ahora compiten por recursos que ya no son infinitos. En otro asentamiento, más al norte, ya ha estallado el conflicto. Dos tribus que tradicionalmente compartían territorios de pastoreo pacíficamente ahora se disputan cada parcela de pasto verde. Ha habido peleas, robos de ganado, incluso muertes. Un joven guerrero llamado Kofi, el mismo nombre del artista que pintó en las cuevas generaciones atrás, pero otro individuo, regresa a su campamento con una herida en el brazo. Ha estado defendiendo a su familia de incursiones de una tribu vecina desesperada por recursos. Su madre, Adama, nombre que significa bella en Hausa, limpia la herida con agua preciosa mientras su voz tiembla. ¿Cuándo terminará esto? Fuimos amigos de esa gente. Nuestros hijos jugaron juntos. Y ahora todos tenemos hambre, dice Kofi amargamente. Y el hambre destruye la amistad más rápida que cualquier otra cosa. No es solo violencia lo que surge, también migración masiva. Las poblaciones del norte y este, donde la desertificación avanza más rápidamente, comienzan a moverse. Algunas van hacia el sur, persiguiendo las lluvias. Otras van hacia el este, hacia el valle del Nilo, que permanece fértil gracias a las inundaciones anuales del río. Esta migración no es ordenada, no es una marcha organizada, es caótica. Familias cargando todo lo que pueden llevar. Ancianos que no sobreviven el viaje. Niños que nacen en el camino. Asentamientos temporales que se vuelven permanentes cuando la fuerza para continuar se agota. Y con la migración viene el intercambio genético y cultural acelerado. Lenguas que se mezclan, tradiciones que se fusionan, nuevas prácticas que emergen de la necesidad. El Sahara Verde, en su agonía lenta, está mezclando a sus pueblos de formas impredecibles. Algunos historiadores y arqueólogos teorizan que esta presión migratoria contribuyó al surgimiento de las primeras dinastías egipcias. Poblaciones sahárico-pastorales, llevando sus técnicas, sus símbolos, sus estructuras sociales, se integraron con las culturas nilóticas. De esta fusión, amplificada por la fertilidad única del Nilo, emergió una de las civilizaciones más duraderas de la historia humana. Pero para quienes vivían el proceso, no era el nacimiento de una gran civilización. Era trauma, era pérdida, era el final de un mundo. Volvamos con Kwasi. Han pasado varios meses desde su consejo. La decisión fue tomada. Explorarán hacia el sur. Una delegación de jóvenes fuertes partirá para buscar nuevas tierras. Si encuentran un lugar adecuado, la tribu completa migrará. La noche antes de la partida hay una ceremonia. Los exploradores son bendecidos por los chamanes. Se les dan amuletos protectores. Se les recuerdan las historias ancestrales para que no olviden quiénes son, incluso si deben convertirse en algo nuevo. Kwasi habla a los jóvenes que partirán. Llevan con ustedes más que sus cuerpos. Llevan nuestra memoria, nuestras canciones, nuestros nombres para las estrellas. Si deben vivir en nuevas tierras, hagan que esas tierras recuerden de dónde venimos. Es un momento conmovedor. Hay lágrimas, hay abrazos, hay la terrible comprensión de que algunos de los que parten quizás no regresen. El Sahara, incluso en su estado declinante, es vasto y peligroso. Hay depredadores, hay tribus hostiles, hay la simple pero mortal posibilidad de perderse. Los jóvenes parten al amanecer. Se mueven hacia el sur, siguiendo rumores de lagos que aún son profundos, de praderas que aún son verdes. Llevan poco, lanzas, odres de agua, provisiones para algunos días. Cuentan con cazar y recolectar en el camino. Para ellos, este viaje es aventura
tanto como necesidad. Son jóvenes, tienen la energía y el optimismo que la edad aún no ha templado con experiencia dura. Hablan de las maravillas que encontrarán, de las historias que tendrán para contar. No saben todavía cuántos de sus compañeros morirán antes de encontrar un nuevo hogar. No saben que el lugar que encuentren nunca se sentirá completamente como hogar. No saben que están participando en una de las grandes migraciones de la prehistoria humana. Solo saben que el agua se está yendo y que deben seguirla si quieren vivir. De vuelta en el asentamiento, los que quedaron esperan. Realizan sus tareas diarias con un peso adicional en el corazón. Cada día sin lluvia es un día más cerca de decisiones imposibles. Cada pozo que se seca es otra razón para partir. Los ancianos son quienes sufren más psicológicamente. Han vivido toda su vida aquí. Cada árbol, cada roca, cada curva del lago tiene un recuerdo. La idea de abandonarlo todo es casi más de lo que pueden soportar. Ada es el nombre Igbo que significa hija de un rey. La más anciana del asentamiento se sienta cada atardecer mirando el lago menguante. Sus bisnietos le preguntan por qué está tan triste. Cuando yo era niña, les cuenta, el agua llegaba hasta esas rocas allá. Señala un punto que ahora está muy lejos de la orilla. Nadábamos allí. Había peces tan grandes que necesitábamos 3 hombres para sacarlos. Y ahora, miren, el agua se aleja más cada año, como si la tierra estuviera sedienta y bebiera todo. ¿A dónde va el agua, abuela? No lo sé. Pequeños. Quizás a algún lugar bajo tierra. Quizás al cielo. Los espíritus están enojados con nosotros, o quizás simplemente hemos vivido más tiempo del que nos correspondía en este paraíso. Es una resignación triste, la aceptación de que algunos cambios son más grandes que la capacidad humana de resistirlos. Pero no todos aceptan. Hay quienes proponen soluciones desesperadas, sacrificios más grandes a los dioses, rituales más elaborados para traer lluvia. Algunos chamanes afirman tener visiones de lo que debe hacerse, instrucciones directas del mundo espiritual. Un chamán particularmente carismático, Suberi, nombre que significa fuerte en suajili, afirma que los dioses demandan un cambio completo en las prácticas de la tribu. Deben abandonar el pastoralismo y volverse completamente nómadas cazadores. Solo así se restaurará el favor divino y volverán las lluvias. Sus palabras encuentran audiencia entre los desesperados, pero también crean división. Los pastores ven su ganado no solo como recurso, sino como sagrado. Abandonarlos sería traición a todo lo que son. Las tensiones dentro de las comunidades son, en algunos sentidos, más dolorosas que las tensiones entre comunidades. Es una cosa pelear con extraños por recursos. Es otra muy diferente ver a tu propia gente fragmentarse por desacuerdos sobre cómo responder a la crisis. Estas son las grietas que anteceden al colapso, no físicas sino psicológicas y sociales. La certeza compartida que mantenía unidas a las comunidades se está erosionando tan rápidamente como las orillas de los lagos. Y el clima, indiferente a las luchas humanas, continúa su cambio lento pero inexorable. Cada década un poco más seco, cada generación un poco más dura. El Sahara Verde está muriendo. Y sus hijos, sus habitantes humanos, están atrapados en la agonía. Ahora llegamos al período más dramático de esta historia. Estamos entre los años 2500 y 1500 a.C. En estos 1000 años, el Sahara pasará de ser un territorio mayormente habitable a ser el desierto que reconoceríamos hoy. Es importante entender que no fue un proceso uniforme. Hubo pulsaciones,
décadas mejores intercaladas con décadas catastróficas. Hubo regiones que se mantuvieron verdes mucho después de que otras se volvieron inhabitables, pero la dirección general era clara e imparable. Los registros paleoclimáticos muestran que alrededor del año 2300 a.C. hubo un evento particularmente severo, una mega sequía que duró décadas, quizás más de un siglo. Los niveles de los lagos cayeron dramáticamente. Ríos que habían fluido durante milenios se secaron completamente. La vegetación colapsó en vastas áreas. Imaginemos lo que significaba vivir esto, no como científicos analizando núcleos de sedimento, sino como seres humanos cuya supervivencia dependía del agua que ya no llegaba. Ekene, nombre Igbo, que significa gracias, tiene 25 años. Es nieto de Kwasi, cuya historia seguimos antes. La expedición de exploración que su abuelo envió al sur tuvo éxito. Encontraron tierras más húmedas. La tribu migró. Eso fue hace 3 generaciones. Pero ahora, incluso estas nuevas tierras están secándose. La crisis los ha alcanzado nuevamente. Y no hay ningún lugar más al sur que puedan ir sin entrar en conflicto con otras tribus ya establecidas. Esta mañana, Ekene camina por lo que solía ser el lecho de un río. Ahora es solo barro agrietado, seco, como hueso. Recuerda cuando era niño, jugando en este mismo río. El agua le llegaba a la cintura. Había peces, cocodrilos pequeños, aves que pescaban en las orillas. Todo eso es memoria ahora. El río lleva 2 años completamente seco, ni siquiera en la estación de lluvias, que ahora es apenas reconocible como tal, corre agua por aquí. El asentamiento de Ekene está en crisis. Han perdido casi todo el ganado. Los que quedan están demacrados, sus costillas visibles, sus movimientos lentos. Las personas no están mucho mejor. Los niños tienen vientres hinchados, señal de desnutrición. Los ancianos mueren con frecuencia alarmante. Hay una reunión de emergencia. Pero a diferencia de las reuniones ordenadas del pasado, esta es caótica. Voces se alzan en pánico. Acusaciones vuelan. Algunos culpan a los líderes por decisiones pasadas, otros culpan a los dioses. Algunos, en desesperación, culpan a individuos específicos, acusándolos de brujería o de haber ofendido a los espíritus. Ekene trata de mantener el orden. Debemos decidir, nos quedamos y morimos, o partimos y quizás vivimos. ¿Partir a dónde?, grita alguien. No hay ningún lugar verde que nos quede. Entonces vamos al este, dice Ekene. Al gran río. He oído que allí el agua nunca falla, que fluye incluso cuando no llueve. Está hablando del Nilo, por supuesto, pero el Nilo está a cientos de kilómetros de distancia, a través de un territorio cada vez más árido, con pozos espaciados cada vez más lejos, con otras tribus desesperadas que compiten por los mismos recursos escasos. Es una apuesta desesperada, pero quedarse es muerte segura. La decisión es tomada. Partirán en 3 días. Solo llevarán lo esencial. Los ancianos que no pueden caminar. La conversación sobre ellos es la más dolorosa. Algunos deciden voluntariamente quedarse, prefiriendo morir en tierra familiar que en el camino. Es un sacrificio desgarrador pero práctico. Cada persona que no viaja es agua y comida ahorrada para los niños. La noche antes de partir, hay una última ceremonia. No es celebración, es duelo. Duelo por el mundo que están perdiendo, por los ancianos que quedan atrás, por la certeza de que muchos de los que parten no llegarán. Una anciana
hermana menor de Adaese que conocimos antes, canta una canción tradicional. Es sobre el origen del mundo, sobre los primeros humanos que caminaron bajo el sol. Su voz es frágil pero clara. Cuando el cielo y la tierra se separaron, cuando el agua y la tierra se distinguieron, cuando los animales y las plantas nacieron, entonces vinimos nosotros, los hijos del sol. Se nos dio la tierra verde, el agua dulce, el ganado que pasta, el cielo que protege. ¿Por qué ahora nos alejan? ¿Qué error cometimos? No hay respuesta. Solo el crepitar del fuego y los sollozos silenciosos de quienes saben que esta es la última noche en el único hogar que han conocido. Al amanecer, la tribu comienza su marcha. Son unas 150 personas. Llevan odres de agua, suficiente para 3 días si son cuidadosos. Llevan provisiones secas. Las mujeres llevan a los bebés en sus espaldas, los hombres llevan las lanzas y las pocas herramientas que no pudieron abandonar. La marcha es brutal. El sol del Sahara, ya transformándose en desierto, no muestra piedad. Durante el día, el calor es infernal. De noche, el frío es cortante. La diferencia de temperatura entre el día y la noche en el desierto puede ser de 40 grados o más. El tercer día, se les acaba el agua. Continúan hacia el este, buscando el pozo que comerciantes les dijeron que existía. Pero cuando llegan, está seco, completamente seco. No hay ni barro húmedo, solo arena. El pánico se instala. Sin agua morirán en días. Horas quizás bajo este sol despiadado. Ekene toma una decisión, dividirá al grupo. Los más fuertes continuarán rápidamente hacia el este, buscando agua. El resto esperará aquí, conservando energía. Si los exploradores encuentran agua, volverán. Si no, el grupo de exploradores parte. Son 10 hombres y 3 mujeres, los más fuertes, los que tienen mejor probabilidad de sobrevivir la marcha forzada. Corren durante la noche, cuando el aire es más fresco. Durante el día, se refugian bajo cualquier sombra que puedan encontrar. El segundo día, uno de ellos colapsa. Muere antes de que el sol se ponga. Lo entierran rápidamente en la arena. No hay tiempo para rituales apropiados. Apenas hay tiempo para marcar la tumba. El tercer día, ven algo en el horizonte. Al principio piensan que es un espejismo, pero no desaparece a medida que se acercan. Es vegetación, verde, real. Han encontrado un oasis. Es pequeño. Apenas un grupo de palmeras alrededor de un estanque no más grande que una cabaña. Pero el agua es dulce, es vida. Se arrojan al agua, bebiendo hasta que sus estómagos duelen. Lloran de alivio. Luego llenan cada recipiente que tienen y corren de vuelta para salvar a los otros. Llegarán a tiempo. Apenas. 4 personas más habrán muerto esperando, pero el resto sobrevivirá, por ahora. Esta escena, o variaciones de ella, se repitió miles de veces a través del Sahara durante estos siglos de colapso. Tribus enteras migrando, fracturándose, muriendo, sobreviviendo por el más estrecho de márgenes. La evidencia arqueológica lo documenta. Asentamientos permanentes abandonados abruptamente. Herramientas dejadas donde estaban, como si la gente hubiera partido esperando volver. Tumbas solitarias en medio del desierto, marcando donde alguien cayó y no pudo continuar. Y las pinturas rupestres cambian. Las escenas pastorales dan paso a imágenes más austeras. Caballos comienzan a aparecer, traídos de otras regiones. Eventualmente, camellos, animales adaptados al desierto que está emergiendo.
Hay una pintura en Tassili que es particularmente conmovedora. Muestra una caravana de figuras humanas en fila. No están bailando ni celebrando. Están simplemente caminando, cabizbajos. Es una imagen de migración forzada, de refugiados antes de que existiera la palabra. No todas las respuestas fueron migración. Algunos grupos se aferraron a los últimos lugares con agua confiable. Los oasis se convirtieron en fortalezas preciosas, y con ello surgieron nuevos conflictos. El control de un oasis significaba la diferencia entre vida y muerte. Tribus que antes habían sido nómadas ahora se volvían sedentarias, defendiendo agresivamente sus fuentes de agua contra cualquier intruso. Hay evidencia de fortificaciones rudimentarias de este período, muros de piedra alrededor de oasis, torres de observación, fosas defensivas. La competencia por agua creó una cultura de vigilancia y violencia desconocida en los días de abundancia. Un oasis en particular, que los arqueólogos llaman Sitio 23, muestra signos de haber sido atacado y destruido. Esqueletos con puntas de lanza todavía incrustadas, estructuras quemadas, pozos intencionalmente contaminados con cadáveres de animales. Una táctica de guerra brutal que negaba el recurso a cualquiera. En este paisaje de desesperación, algunas cosas hermosas también emergieron. La innovación forzada por la necesidad, técnicas de conservación de agua, métodos de navegación celeste que permitían a las caravanas atravesar distancias cada vez mayores sin perderse. El desarrollo de comercio a larga distancia como adaptación a recursos dispersos. Los que sobrevivieron no lo hicieron por casualidad, lo hicieron por ingenio, resistencia y a veces por suerte pura. Y así, durante estos siglos dramáticos, el Sahara Verde murió, no silenciosamente, no pacíficamente. Murió con gritos de sed, con migraciones masivas, con el colapso de formas de vida que habían existido durante milenios. Para el año 1500 a.C., el Sahara se parecía ya mucho a lo que es hoy. Vastas extensiones de arena, dunas que crecían y migraban con el viento. Vida concentrada en oasis dispersos, conectados por rutas de caravana peligrosas. El paraíso había muerto. El desierto había nacido. Ahora, después de haber presenciado el nacimiento, la vida y la muerte del Sahara Verde, debemos preguntarnos, ¿qué quedó? ¿Qué significó esta transformación para la historia humana? ¿Y qué nos dice sobre nuestro propio tiempo? Primero, el legado humano. Las migraciones forzadas por la desertificación del Sahara no solo dispersaron poblaciones, dispersaron conocimiento, tecnologías, genes, ideas. Hay una teoría fascinante, apoyada por evidencia lingüística y genética que conecta la expansión de lenguas afroasiáticas con estas migraciones. Los pueblos que huyeron del Sahara moribundo llevaron consigo sus lenguas. Estas se fusionaron con las lenguas de los territorios donde llegaron, creando nuevas formas de comunicación. Los linajes genéticos se mezclaron, creando la diversidad que caracteriza a África del Norte y el Sahel hoy. En Egipto, el influjo de poblaciones sahárico-pastorales durante el período predinástico probablemente contribuyó al crisol cultural del que emergió la civilización faraónica. Símbolos que se encuentran en las primeras dinastías egipcias tienen paralelos en el arte rupestre del Sahara. El toro sagrado de Egipto, por ejemplo, resuena con la veneración del ganado que vemos en las pinturas de Tassili. Algunos egiptólogos sugieren que los propios faraones tempranos podrían haber tenido linajes que se originaron en el Sahara. La complejidad estratificada de la sociedad egipcia temprana pudo haber surgido en parte de la fusión de poblaciones nilóticas agrícolas con poblaciones sahariano-pastorales que traían sus propias jerarquías y estructuras de poder. Hacia el oeste, en lo que hoy es Mali y Mauritania,
Las tradiciones orales de varios pueblos hablan de antepasados que vinieron del norte, de tierras que alguna vez fueron verdes, pero que se convirtieron en desierto. Los tuareg, los nómadas bereberes del Sahara, preservan en su cultura ecos del tiempo pastoril. Su reverencia por el ganado, aunque ahora críen principalmente cabras y camellos. Sus rutas de trashumancia adaptadas al desierto. Sus técnicas de navegación estelar. Pero el legado no es solo cultural, es también ecológico y geológico. El Sahara, en su estado desértico, tiene un impacto enorme en el clima global. El polvo sahariano, transportado por vientos a través del Atlántico, fertiliza la Amazonia. Sin este polvo, la selva tropical más grande del mundo tendría menos nutrientes disponibles. Es una conexión asombrosa. El desierto más grande del mundo alimentando la selva más grande del mundo. Los acuíferos fósiles del Sahara, esa agua antigua atrapada bajo la arena, son ahora objeto de controversia. Libia, Egipto, Argelia bombean esta agua para irrigación y suministro urbano, pero es un recurso no renovable. Una vez agotado, no se repondrá. Estamos literalmente bebiendo el último aliento del Sahara verde. Y luego está la lección más inquietante, la lección sobre el cambio climático y la vulnerabilidad de las civilizaciones humanas. El Sahara verde no fue destruido por humanos, fue destruido por cambios en la órbita terrestre que alteraron los patrones de lluvia. Fue un cambio natural, parte de ciclos que ocurren independientemente de la acción humana. Y sin embargo fue catastrófico para quienes vivían allí. Hoy enfrentamos cambios climáticos, pero de origen diferente, no orbital sino antropogénico, causado por nosotros mismos. Y la pregunta incómoda es, ¿somos más capaces de adaptarnos que las tribus del Sahara? ¿O nuestra tecnología nos ha hecho paradójicamente más frágiles? Las poblaciones del Sahara Verde eran nómadas o seminómadas. Podían migrar. Nosotros hemos construido ciudades de concreto. Hemos establecido fronteras nacionales. Hemos creado sistemas complejos de propiedad y pertenencia que hacen la migración masiva infinitamente más complicada. Cuando el Sahara se secó, no había políticas de inmigración que impidieran a la gente buscar agua. No había debate sobre refugiados climáticos. Simplemente se movían. Y sí, había conflictos. Sí, había violencia. Pero también había posibilidad de movimiento. En nuestro mundo moderno, ¿qué sucederá cuando regiones enteras se vuelvan inhabitables por calor extremo o escasez de agua? Ya estamos viendo señales. Sequías prolongadas en África subsahariana, desertificación acelerada en múltiples continentes, conflictos que tienen el agua como factor subyacente. El Sahara es un espejo. Nos muestra lo que sucede cuando el clima cambia radicalmente. Nos recuerda que permanente es una ilusión, que los paisajes que consideramos inmutables han cambiado dramáticamente en el pasado y cambiarán nuevamente. Pero también hay lecciones de resiliencia. Los pueblos del Sahara no desaparecieron, se adaptaron, encontraron formas de sobrevivir en el desierto que emergió. Desarrollaron culturas nómadas extraordinariamente sofisticadas, capaces de prosperar en uno de los ambientes más hostiles del planeta. Los tuareg modernos, por ejemplo, tienen conocimiento profundo sobre navegación sin instrumentos, sobre encontrar agua en lugares imposibles, sobre leer el paisaje de formas que nosotros, con toda nuestra tecnología, apenas comprendemos. Ese conocimiento es herencia directa de las generaciones que sobrevivieron el colapso. Hay algo poético en el arte rupestre del Sahara. En cierto sentido, esas pinturas son mensajes de los muertos a nosotros.
son evidencia de que este desierto fue un paraíso. Son testimonio de que nuestros antepasados vivieron vidas completas y complejas en lugares que ahora parecen inhóspitos para la vida. Cuando un arqueólogo descubre nuevas pinturas en alguna cueva remota del Sahara, no solo está descubriendo arte, está recibiendo un mensaje de hace milenios. Estuvimos aquí, vivimos, amamos, tuvimos esperanzas y temores, y cuando cambió nuestro mundo, nos adaptamos o perecimos. Es humillante y enaltecedor al mismo tiempo. Humillante, porque nos recuerda nuestra fragilidad ante fuerzas más grandes que nosotros. Enaltecedor, porque demuestra que la humanidad ha sobrevivido catástrofes antes y puede hacerlo nuevamente. Los estudios científicos sobre el Sahara Verde continúan revelando detalles nuevos. Con cada núcleo de sedimento analizado, con cada nueva técnica de datación aplicada, entendemos mejor la cronología del colapso. Sabemos ahora que no fue completamente lineal. Hubo reversiones breves, periodos de algunas décadas donde las lluvias mejoraron temporalmente, dando falsas esperanzas a quienes habían decidido quedarse. Sabemos que diferentes regiones se secaron a diferentes ritmos. El oeste del Sahara se volvió árido antes que el este. Las áreas montañosas mantuvieron humedad ligeramente más tiempo que las planicies. Y sabemos algo inquietante. El proceso podría revertirse. Los mismos ciclos orbitales que secaron el Sahara podrían, en teoría, reverdecer en algún punto del futuro lejano. Dentro de 15.000 años, aproximadamente, la configuración orbital podría nuevamente traer monzones profundos a África del Norte. Por supuesto, para entonces, ¿qué habrá pasado con la humanidad? ¿Seguiremos existiendo? ¿Habremos transformado el planeta de formas que hagan irrelevantes estos ciclos naturales? ¿O nos habremos extinguido, dejando solo nuestras propias pinturas rupestres en forma de ruinas de ciudades para que alguna futura especie inteligente descubra y trate de descifrar? Hay una última dimensión del legado del Sahara Verde que merece consideración: la dimensión espiritual y filosófica. Durante miles de años, generaciones de humanos vivieron confiando en que el agua estaría siempre allí. Construyeron sus vidas, sus sociedades, sus conceptos de normalidad alrededor de esta constante. Y entonces, lenta pero inexorablemente, esa constante desapareció. ¿Cómo afectó esto su comprensión del mundo? ¿Su relación con lo divino? ¿Su sentido de seguridad existencial? No tenemos textos escritos de estos pueblos que puedan responder estas preguntas directamente. Pero podemos imaginar las conversaciones alrededor de los fuegos, las preguntas que los niños hacían a sus abuelos. ¿Por qué los dioses nos han abandonado? Las respuestas que los ancianos daban, tratando de hacer sentido de lo incomprensible. Quizás de estas experiencias de pérdida y transformación surgieron mitos sobre paraísos perdidos que encontramos en tantas culturas. La idea del Edén, del jardín primordial del que fuimos expulsados, resuena con lo que vivieron los pueblos del Sahara. No estoy sugiriendo que la historia bíblica del Edén sea literalmente sobre el Sahara Verde, pero sí sugiero que experiencias humanas de pérdidas catastróficas de territorios paradisíacos informan estos mitos. Y el Sahara Verde es uno de los ejemplos más dramáticos y documentados de tal pérdida. Hoy, cuando miramos fotografías del Sahara desde satélite, vemos una vastedad dorada y árida. Es bella a su manera, con sus dunas que forman patrones geométricos, sus formaciones rocosas esculpidas por el viento, sus colores que cambian con la luz del día. Pero si supiéramos cómo mirar, veríamos también las cicatrices de lo que fue, los lechos secos de ríos antiguos visibles desde el espacio, las cuencas de lagos extintos, las áreas donde la geología muestra claramente que alguna vez hubo vegetación abundante.
Es un paisaje palimpsesto, como un manuscrito donde el texto original fue borrado, pero todavía puede discernirse bajo las palabras nuevas. El Sahara es desierto ahora, pero bajo la arena yace el fantasma del verde. Y nosotros, armados con ciencia moderna, podemos leer ese fantasma. Podemos reconstruir lo que fue. Podemos, en cierto sentido, resucitar a los muertos. No físicamente, pero sí en comprensión, en memoria, en reconocimiento de que existieron y que su historia importa. Esta es quizás la función más profunda de la historia. Recordar a quienes fueron olvidados. Dar voz a quienes no dejaron textos escritos. Afirmar que cada vida humana, no importa cuán remota en tiempo o lugar, tiene valor y significado. Los pastores del Sahara Verde no sabían que serían olvidados durante milenios. No sabían que su mundo desaparecería tan completamente que futuras generaciones negarían que pudo haber existido. Vivieron sus vidas, amaron a sus hijos, miraron las mismas estrellas que miramos nosotros y eventualmente murieron, pero no están completamente perdidos. Las pinturas rupestres permanecen, los huesos fosilizados de sus animales permanecen, los sedimentos lacustres con polen de plantas extintas permanecen, y nosotros, con paciencia y esfuerzo, podemos leer estos fragmentos y reconstruir su historia. Es un acto de resurrección imperfecto pero necesario. Y en el proceso de recordar el Sahara Verde, quizás aprendemos algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia fragilidad, nuestra propia capacidad de adaptación, nuestra propia mortalidad colectiva y posibilidad de trascendencia. Hemos viajado desde los orígenes del Sahara Verde hasta su transformación final en el desierto que conocemos hoy. Hemos presenciado el nacimiento de un paraíso y su muerte lenta por sed. Hemos caminado con los pueblos que lo habitaron, que prosperaron en él, que sufrieron su pérdida. Y ahora, al final de este viaje nocturno, debemos volver a la pregunta central que planteamos al principio. ¿Cómo es posible que un jardín se convierta en desierto? La respuesta técnica la conocemos. Cambios en la inclinación del eje terrestre alteraron los patrones de lluvia. Los monzones africanos se debilitaron. La vegetación colapsó. Un ciclo de retroalimentación se estableció donde la pérdida de vegetación aceleró la desertificación. Es un proceso natural que ha ocurrido antes y ocurrirá nuevamente. Pero hay respuestas más profundas, más filosóficas. Quizás la verdadera respuesta es que no existe lo permanente, que cada paisaje, cada civilización, cada momento de aparente estabilidad es solo un paréntesis temporario en el flujo constante del cambio. El Sahara Verde nos enseña que aferrarnos a la ilusión de permanencia es una receta para el sufrimiento. Los pueblos que mejor sobrevivieron la desertificación fueron aquellos que aceptaron que debían cambiar, que debían migrar, adaptar sus formas de vida, soltar su apego a territorios específicos. Aquellos que insistieron en quedarse, en mantener las viejas costumbres, en negar la realidad del cambio, esos perecieron. Hay una lección ahí para nuestro propio tiempo. Enfrentamos cambios climáticos, enfrentamos disrupciones tecnológicas, enfrentamos transformaciones sociales que desafían nuestros conceptos de normalidad. Y tenemos una elección: aferrarnos rígidamente a cómo fueron las cosas o adaptarnos con flexibilidad a cómo están volviéndose. No estoy diciendo que la adaptación sea fácil. No lo fue para los pueblos del Sahara y no lo es para nosotros. Requiere soltar cosas que amamos, requiere aceptar pérdidas que duelen. Requiere coraje para adentrarse en lo desconocido cuando lo conocido se vuelve insostenible. Pero la alternativa es perecer.
Y si hay algo que el Sahara Verde nos enseña, es que la vida humana tiene una capacidad extraordinaria de persistir, de encontrar formas de continuar incluso en las circunstancias más adversas. Otra lección es sobre humildad. El Sahara fue transformado por fuerzas completamente ajenas al control humano. Los pueblos que vivían allí no causaron la desertificación, no podían detenerla. Eran, en términos cósmicos, espectadores impotentes de un drama que se desarrollaba en escalas geológicas. Esto nos recuerda que no somos dueños del planeta. Somos inquilinos, temporales además. La Tierra existió durante miles de millones de años antes de que apareciéramos. Existirá durante miles de millones de años después de que desaparezcamos. Nuestro tiempo aquí es un parpadeo, y sin embargo, dentro de ese parpadeo, tenemos la capacidad de amar, de crear, de buscar significado. Las pinturas rupestres del Sahara son testimonio de esto. Personas que sabían, a algún nivel, que morirían, que sus sociedades cambiarían, que nada era permanente. Y aún así crearon arte, dejaron su marca. Gritaron al universo: existimos, importamos. ¿No hacemos nosotros lo mismo? Cada acto creativo, cada relación significativa, cada momento de belleza que apreciamos es una afirmación de que a pesar de nuestra mortalidad, a pesar de la impermanencia de todo, vale la pena vivir. Vale la pena intentar. Vale la pena cuidar. El Sahara Verde también nos enseña sobre memoria y olvido. Durante milenios fue como si este lugar verde nunca hubiera existido. Las historias orales preservaron ecos, pero la mayoría de la humanidad lo había olvidado completamente. Solo en las últimas décadas, con arqueología moderna, paleoclimatología, análisis de sedimentos, hemos recuperado esta historia. ¿Cuántas otras historias hemos olvidado? ¿Cuántas civilizaciones, formas de vida, momentos de grandeza humana se han perdido completamente porque no dejaron registros duraderos? Es una pregunta que nos invita a ser humildes sobre lo que creemos saber del pasado y proyectando hacia el futuro. ¿Qué de nuestra propia civilización sobrevivirá si dentro de 10.000 años alguna futura sociedad excava nuestras ruinas? ¿Qué encontrarán? ¿Qué conclusiones sacarán sobre cómo vivimos? ¿Qué valoramos? ¿Qué creíamos? Quizás mirarán nuestras ciudades abandonadas con el mismo asombro con que miramos las pinturas del Sahara. ¿Cómo vivían? ¿Qué pensaban? ¿Por qué desaparecieron? Y quizás ellos también intentarán reconstruir nuestras historias desde fragmentos incompletos. Finalmente, está la lección de interconexión. El Sahara Verde conectaba continentes. Su desertificación envió ondas de migración y cambio cultural que afectaron lugares remotísimos. Nada sucede en aislamiento. Hoy, más que nunca, vivimos en un mundo interconectado. Una sequía en África afecta precios de alimentos globalmente. Un virus en un mercado remoto puede convertirse en pandemia mundial. Decisiones tomadas en una capital influyen en vidas en el otro lado del planeta. El Sahara Verde nos recuerda que siempre hemos sido parte de sistemas más grandes que nosotros mismos, y que lo que le sucede a una parte del sistema eventualmente afecta al todo. Pero no quiero terminar en tono completamente sombrío, porque hay algo profundamente esperanzador en la historia del Sahara también. Los humanos sobrevivieron. A pesar de perder un paraíso, a pesar de sufrir migraciones masivas, conflictos, muertes innumerables, como especie sobrevivimos, nos adaptamos. Y no solo sobrevivimos, prosperamos eventualmente en nuevos lugares, creamos nuevas culturas, encontramos nuevas formas de belleza y significado. La resiliencia humana es extraordinaria,
Y cuando pienso en los niños del Sahara Verde que crecieron viendo su mundo secarse, que tuvieron que abandonar los únicos hogares que conocieron, que caminaron a través del desierto emergente hacia futuros inciertos, siento admiración. Ellos son nuestros antepasados. Su sangre corre en las venas de millones de africanos hoy. Su coraje, su capacidad de adaptación, su negativa a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Eso es parte de nuestra herencia humana compartida. Así que, cuando enfrentamos nuestros propios desafíos, nuestros propios cambios intimidantes, podemos recordar el Sahara Verde. Podemos recordar que nuestros ancestros enfrentaron transformaciones incluso más dramáticas y encontraron formas de continuar. No necesitamos tener todas las respuestas, no necesitamos saber exactamente cómo será el futuro. Solo necesitamos tener el coraje de dar el siguiente paso, y luego el siguiente, y el siguiente, como aquellos pastores que caminaron hacia el este, persiguiendo las últimas aguas, como aquellos artistas que pintaron en las rocas, sabiendo que sus mundos estaban cambiando, como todas las generaciones que vinieron antes que nosotros y sobrevivieron lo imposible. Ahora, viajero nocturno, después de este largo viaje por el tiempo y la memoria, me gustaría saber qué resonó en ti. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué aspecto de esta historia te tocó más profundamente? ¿Fue imaginar los lagos inmensos donde ahora solo hay arena? ¿Fue pensar en las familias que tuvieron que abandonar sus hogares ancestrales? ¿Fue la lección sobre impermanencia? ¿O quizás algo completamente diferente que te hizo reflexionar sobre tu propia vida? Me encanta leer cada comentario. Me encanta saber que estas historias resuenan, que provocan reflexiones, que quizás cambian aunque sea ligeramente cómo vemos el mundo y nuestro lugar en él. Y si hay otros momentos de la historia que te gustaría explorar juntos, déjamelo saber en los comentarios. ¿Otros paraísos perdidos? ¿Otras civilizaciones olvidadas? ¿Otros momentos de transformación dramática? Somnialis es un viaje compartido, y tus sugerencias dan forma a los próximos destinos que exploraremos. Si este viaje te ha acompañado esta noche, si te ha hecho pensar o sentir algo nuevo, si te ha conectado de alguna manera con nuestros antepasados del Sahara Verde, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos un nuevo capítulo del pasado humano, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos, buscando lecciones que puedan iluminar nuestro presente. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos el próximo episodio. No querrás perderte lo que viene. Si esta historia valió la pena tu tiempo, si te hizo pensar o simplemente te acompañó en esta noche, un me gusta y compartirla con alguien que también ama la historia significaría mucho para mí. Es una forma simple de ayudar a que más personas descubran estos relatos. Ahora sí, dejemos que el sueño llegue. Cerremos los ojos una última vez y volvamos al Sahara. Pero no al Sahara de hoy, árido y dorado, ni al Sahara verde del pasado, exuberante y vibrante, sino al Sahara del tránsito, del momento entre mundos. Imagina el último lago secándose, sus orillas alejándose cada año, las últimas tribus recogiendo sus pertenencias, echando una última mirada al agua que ha sostenido a sus familias durante generaciones incontables. El sol se pone sobre este lago moribundo, tiñéndolo de naranjas y púrpuras. Es hermoso, desgarradoramente hermoso, porque toda muerte, incluso la muerte de un mundo, puede contener belleza si sabemos cómo mirar. Y entonces, en tu mente, ve a esas tribus caminar hacia el horizonte. Ve cómo se van haciendo más pequeñas, siluetas contra el cielo del atardecer,
Ve cómo desaparecen en la distancia, llevando consigo sus historias, sus canciones, sus esperanzas. Ellos no saben que nosotros, miles de años en el futuro, recordaremos su historia, que sus pinturas en las rocas sobrevivirán, que no estarán completamente perdidos, y nosotros tampoco sabemos qué de nuestras propias historias sobrevivirá, qué futuras generaciones recordarán sobre nosotros, qué pinturas, en qué rocas dejaremos para que otros descubran. Pero esta noche, ahora mismo, existimos. Estamos aquí, conectados a través del tiempo con aquellos pastores del Sahara, con aquellos artistas de las cuevas, con aquellos niños que jugaban junto a lagos extintos. Y en esa conexión, en ese reconocimiento de nuestra humanidad compartida a través de milenios, hay algo sagrado. Que descanses bien esta noche, sabiendo que eres parte de una historia que comenzó hace cientos de miles de años y que continuará mucho después de que nos hayamos ido. Que encuentres consuelo en saber que el cambio es constante, pero la esencia humana persiste. Que sueñes con praderas verdes y aguas abundantes, aunque sepas que todo es temporal. Y si mañana, cuando despiertes, miras el mundo con ojos ligeramente diferentes, si sientes un poco más de conexión con el pasado, un poco más de humildad ante las fuerzas que nos moldean, un poco más de compasión por todos los que han caminado este camino antes que tú, entonces este viaje habrá valido la pena. Hasta nuestro próximo encuentro nocturno, viajero del tiempo. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien.